Matrimonios M3 en YouTube. Y bueno, bienvenidos todos. De verdad que para nosotros es un honor hoy tener a una pareja, a un matrimonio que nos enseña muchísimo, un matrimonio que realmente nos ministra muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque son un matrimonio de bastante tiempo, ahora ellos van a decir cuánto, ¿verdad? De casados y que yo creo que a todos y cada uno de los que estamos en esta reunión, los que vayan a estar viendo por Facebook, nos pueden enseñar muchísimo. Demasiado. Y de verdad que muchas gracias, don Rafa, doña Carmen, por aceptar la invitación. Pero antes de comenzar, vamos a poner esto en manos de Dios, ¿verdad? Que es el principal aquí. Amén. ¿Verdad vos o? Como gusto. Dale vos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos una vez más gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, Sí, por un jueves más que nos permites estar acá, Señor, compartiendo de todas esas grandezas que tú haces en nuestras vidas. Hoy ponemos en tus manos esta reunión, esta palabra, para que tú te glorifiques y para que esta semilla que hoy vayamos a compartir, Señor, del fruto que tú quieres que dé en nuestros corazones. Te doy gracias por la vida de doña Carmen, de don Rafa, por su familia. Señor, úsalos con gran poder hoy, Señor, para que ellos puedan hablarnos, Señor, lo que tú has significado para ellos en su familia, Padre. Gracias te damos y ponemos esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te hago una petición que siempre te hago cada jueves, que podamos salir diferente de como vinimos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno. Bueno, Carmencita y don Rafa, gracias por aceptar la invitación, de verdad. Carmencita y don Rafa, bueno, para nosotros han sido como pilares en nuestro crecimiento y en nuestro caminar en Cristo. Desde que llegamos nosotros a nuestra casa, ellos han estado ahí y bueno, de forma particular, Carmencita ha sido para mí toda una escuela. Recuerdo que mis primeros servicios, que me tocaba servir y íbamos a retiros, íbamos a encuentros, y cuando nos decían, ustedes tienen que ir y van a ir a interceder con Carmencita. Y yo, ¿quién será Carmencita, verdad? Y ya cuando me la presentan y empezamos a servir y ella nos enseñaba a orar, yo he de reconocer, Carmencita, que su pasión por la palabra, su pasión por la intercesión y todo lo que nos enseñó hasta la fecha lo atesoro. Hasta la fecha tengo todos los apuntes que usted nos dio de los versos cuando nos decía, oren chiquitas, nos decía, oren mis chiquitas, vean con la palabra, es la palabra. Y cuando ella decía, vean chicas, yo les voy a decir una cosa, mis ojos y mis antenas se me encendían para poder escuchar de verdad toda la sabiduría que ha habido en ellos. Así que les damos gracias a Dios por sus vidas, por lo que han significado para nosotros. Sí, y hoy queremos que nos cuenten, porque para introducirlos un poquito, don Carmen perdón, don Rafa y doña Carmen, ya van por una cuarta generación de familia que ha sido una familia bendecida. Entonces, quisiéramos, Rafita, doña Carmen, que nos cuenten un poco de ustedes, cuántos años de casados, cuántos hijos, cuántos nietos, cuántos bisnietos. Para empezar por el principio, porque hay mucho que hablar. Muchísimas gracias por todo, pastores, por la invitación. Y realmente para nosotros es una bendición estar aquí hoy con ustedes en este ministerio tan hermoso que tienen. Así es que Dios quiera que podamos dejar un granito de arena en los corazones, de veras. Y bueno, nos queremos presentar. Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están viendo. Y
darle las gracias a los pastores también por la invitación que nos han hecho de compartir un testimonio, nuestro testimonio, y esperamos que lo que vayamos a comentar pues, sea de edificación para ustedes, ¿verdad? Nuestro interés es compartir lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, ¿verdad? Ahora luego vamos a ir viendo algunas etapas, pero básicamente en este momento pues es agradecer la invitación que nos han hecho y que lo que vayamos a compartir nos vaya a edificar. Bueno, mi nombre es Rafael y ya como presentaron a mi esposa Carmen, y queremos en esta noche pues compartir algo importante de nuestras vidas. Con respecto a la pregunta, bueno, nosotros tenemos ya 53 años de casados. Prácticamente el año entrante, en marzo, ya cumplimos 54, ¿verdad? Y en estos 54 años, pues gracias a Dios, tenemos 8 hijos. Digo 8 porque tuvimos 4 hijos, ya se casaron, y también los yernos y las nueras son nuestros hijos. Por eso decimos que son 8. Y tenemos ya 10 nietos. Y ya entramos a la etapa de los bisabuelos. Tenemos un bisnieto y una bisnieta. El bisnieto tiene 4 añitos y la bisnieta está por cumplir 8 meses. Así que es una familia que ya prácticamente, o sea, somos 22, un grupo de 22 personas, y ya muchas veces ya no nos invitan porque es muy grande el grupo donde vamos toda la familia, ¿verdad? Entonces, sale muy caro. Tenemos un grande ya, ¿verdad? Ya lo piensan para llamarme. Don Rafa, ustedes ya no son burbujas, son un espumero. Sí. Ya todavía nos cataloga por aparte, dice. Sí, pues es una bendición. Es eso, sí, sin duda. Dios nos ha dado como familia. Sí. Bueno, nosotros queremos también contarles a ustedes que nosotros nos conocimos desde que teníamos 15 años. Estábamos en el colegio y empezamos de 17 años a ser novios. Así es que imagínense ustedes todo el tiempo que tenemos de estar juntos, y cuando empezamos de novios empezamos muy en serio, y como empezamos muy seriamente, pues nuestros padres, pues especialmente mis padres, ¿verdad? No querían que nos casáramos tan jovencitos, y ellos por un año me enviaron fuera del país. Pero no dejamos de ser novios en todo ese tiempo, ¿verdad? Sino que todos los días nos escribíamos, todos los días, y todos los días Rafa me decía, véngase y nos casamos, véngase y nos casamos. Así es que me regresé y empezamos a planear nuestra boda, y de veras, bueno, como les contamos, ya son 53 años, 9 meses, ¿verdad? Que tenemos de estar casados. Queríamos contarles también. Sí, yo quiero agregar ahí eso de las cartas, y es toda una historia. En realidad, ella estuvo casi un año, ¿verdad? Un año. Y yo llegué a enviar cartas, como 280 cartas, y recibí... Porque no había WhatsApp, ¿verdad? Ahí. Eran cartas, ¿verdad? Eran cartas. En ese entonces no había nada. Había que sentarse a escribir, ¿verdad? Y pasar al correo ahí en las noches. Triste porque los sábados y domingos cerraba más temprano, entonces no llegaba acá. ¿Cuántas cartas, don Rafa? 280 mientras ella estuvo en Estados Unidos. Sí. Qué tremendo, qué impresionante. También en nuestra relación,
sí, para mí siempre mi interés era casarme, ¿verdad? Con Carmen. Y aunque los suegros hicieron eso, pues no pudieron. Más bien yo iba a la casa de la suegra y ella me chiñaba, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Entonces, no se pudo, aunque estaba la hija lejos, no se pudo deshacer de mí, ¿verdad? Y siempre en ese tiempo, pues logramos crear una buena amistad también con los suegros. Qué bueno, qué bueno. Y luego, cuando ella estaba en Estados Unidos, yo entré a trabajar a una institución y entré, por decir, en el año 65, me acuerdo, octubre del 65 entré a trabajar. Y ya en marzo del 17 ya nos estábamos casando. En marzo del 67 ya nos estábamos casando. O sea, año y medio después de haber entrado a trabajar ya nos estábamos casando. Y para toda la vida. Sí, así es. Y hasta aquí los ayudó el Señor. Que es para toda la vida, ¿verdad? En ese entonces el divorcio era muy mal visto, ¿verdad? ¿Verdad? Que le estoy hablando del año 67, ¿verdad? Tal vez muchos no hayan ni nacido, ¿verdad? Y el divorcio era algo como un estigma, ¿verdad? Sí, claro. Pero siempre nosotros cuando nos casamos, siempre la intención era hacerlo era para toda la vida. A pesar de madurez, ¿verdad? Porque teníamos 21 años, ¿verdad? Sí. Y hoy, recordando, vemos que a pesar de nuestra inmadurez, pues logramos que nuestro matrimonio prevaleciera. Gloria a Dios. No les digo que no, ¿verdad? Yo siempre digo que por el puente nuestro, debajo del puente han pasado muchas aguas, ¿verdad? En 53 años de vida matrimonial, entre cosas lindas y cosas tristes también, pero Claro. siempre con la ayuda de Dios pudimos formar el hogar que hoy tenemos y la familia. Gloria a Dios. Don Rafa, Sí, y quería hacerle una pregunta, porque usted, bueno, usted lo dice claramente, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque si no, no podemos hacerlo, pero al inicio no era así, ¿verdad? correcto. Ustedes, ¿cómo Sí, iniciaron su matrimonio? En realidad, ese sí, punto es importante, ¿verdad? Sí, porque ustedes nos contaban que al principio era Carmencita la que estaba ahí agarrada el de arriba, pero don Rafita, sí. ¿verdad? Un error que nosotros cometimos fue que nosotros nos casamos en yugo desigual, ¿verdad? Yo siempre sabía, durante nuestra relación de noviazgo, siempre supe que Carmen era cristiana, ¿verdad? Y yo en realidad me decía, bueno, que era católico, ¿verdad? Pero nunca, o sea, no practicante, ¿verdad? Más bien, muchas veces, o sea, no lo practicaba, ¿verdad? La religión católica. Entonces, ese hecho de ser yugo desigual, ¿verdad? Lógicamente que vino a crear en el área espiritual una gran separación. Yo siempre dije que mi esposa en la iglesia y yo en el mundo, en ese tiempo en que andaba sin un conocimiento de una relación con el Señor. Y entonces, lógicamente que eso provocaba, si bien no conflictos serios, pero sí no era lo mismo, ¿verdad? No era lo mismo
estar en un mismo sentir espiritualmente cuando uno está sin Dios, ¿verdad? Y eso, pues en alguna forma, pues hizo que en un tiempo yo me dedicara más a otras cosas, ¿verdad? No solo, yo me dediqué mucho tiempo a hacer mis estudios universitarios, me dediqué mucho tiempo en el trabajo, ¿verdad? Entonces, el tiempo que me quedaba, también muchas veces yo lo usaba en reuniones de amistades, ¿verdad? En fiestas, en tragos, en reuniones de la empresa donde uno trabajaba. Y en ese entonces la moda era fiestas sin esposas, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, que uno le quitó mucho tiempo por andar sin una dirección espiritual, y le quité tiempo a mis hijos y a mi esposa en los primeros años de nuestro matrimonio. La vida así de yugo desigual fue de prácticamente 11 años, ¿verdad? Que yo estuve, digamos, en mis cosas, ¿verdad? Y mi esposa, como les decía, en la parte espiritual. No sé si querías... Sí, yo quería decir algo, porque uno paga un precio cuando uno se casa fuera de la voluntad de Dios. Es decir, cuando uno no se casa en yugo igual, hay que pagar un precio, y se paga un precio alto, ¿verdad? Porque entonces yo tuve que asumir la responsabilidad espiritual con los hijos, y entonces yo era una mujer sola en la iglesia, sola en muchas cosas, ¿verdad? Yo ayer le decía un poquito a los pastores que en cierta manera hubo como una viudez, ¿verdad? Cuando los niños estaban pequeños. Pero bueno, Dios redime los errores de uno. Dios redime los errores cuando uno verdaderamente lo busca de corazón. Y llegó el momento en que yo me di cuenta que yo no podía cambiar a Rafa, que el único que lo podía cambiar era el Señor. Entonces, aprendí el principio de lo que es entregar, de lo que es dejar ir, ¿verdad? Y se lo puse en las manos al Señor. Y ya no, yo no trataba de cambiarlo, no trataba de convencerlo, no trataba nada. Nada más oraba, dejaba al Señor. Y eso fue un principio que aprendí, porque en algún momento nosotros pues, siempre Rafa andaba en reuniones, en fiestas con compañeros y todo. Y mamá siempre me decía, vaya, acompáñelo. Pero yo sabía que yo no pertenecía a eso. Entonces, yo le pedí al Señor que me ayudara. Y entonces eso fue lo que él me ayudó, ¿verdad? Y ahí fue cuando vino la conversión de Rafa. Y los chiquitos estaban todavía rescatables, porque cuando ya un niño llega a la adolescencia, o un muchachito llega a la adolescencia y ve que su papá no le interesan las cosas de Dios, ellos también se rebelan, pero los nuestros todavía estaban pequeños. Y gracias a Dios por eso, porque ellos se pusieron felices de que ya íbamos como familia todos a la iglesia, ¿verdad? Y eso fue una gran bendición cuando ya Rafa volvió en sí, porque yo digo que es un volver en sí, ¿verdad? Y hasta la fecha damos gracias a Dios porque nuestros hijos son hijos de Dios, le han servido al Señor, nuestros nietos también, ¿verdad? Le están sirviendo ya al Señor, y ahí vemos una familia que ama al Señor. Eso es una bendición que Dios nos ha dado, y yo siempre digo que es por gracia, que es el favor de Dios nada más, no es porque uno tenga ningún mérito, es por gracia. Así es. Así. Carmencita, y entonces fueron 11 años los que usted oró por don Rafa. Sí, exactamente. 11 años. Yo 11 quisiera años esperándolo. Sí. Yo quisiera que usted le hable a tal vez mujeres u hombres que puedan estar aquí y que están orando por esos esposos o por esas esposas,
para que también vuelvan en sí. Así es. ¿Qué fue lo que la sostuvo a usted esos 11 años? Porque yo me imagino que hubieron altos, que hubieron bajos, que hubieron discusiones, que hubieron ganas de tirar la toalla, pero hoy vemos el fruto. O sea, ¿qué le diría usted a esas personas? Bueno, yo lo que les quiero decir es una cosa. Yo empecé a enamorarme del Señor. Eso fue lo más importante. Yo vivía locamente enamorada de Rafa. Y entonces resulta que y al pasar el tiempo, en cierta manera, como que ese ídolo se viene al suelo, ¿verdad? Entonces usted tiene que agarrarse de Dios, y eso fue lo que me hizo a mí buscar más al Señor, y entonces él ya fue el centro de nuestro matrimonio, ¿verdad? Y siempre, bueno, hay algo que yo quiero decirles a todos ustedes, y es que yo me casé, nosotros nos casamos enamorados, queríamos formar un hogar, una familia, y siempre me sentí muy amada, porque Rafa siempre me hizo sentirme amada. Y entonces, yo esperé, nada más esperé en el Señor. Nunca Rafa me maltrató a mí de palabra ni nada. Él siempre fue muy cariñoso, siempre ha sido muy cariñoso. Y así es que, y con los chicos también. Así es que entonces yo supe esperar el tiempo de Dios, y cuando llegó, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque los chiquillos se pusieron tan felices, ¿verdad? De ver a su papá ya convertido, y en la iglesia también. Y ahí quiero yo agregar en el sentido de que en esos 11 años, si hay algo que yo digo que hice bien, digamos, entre comillas, es que yo nunca me opuse a que mi esposa le diera la educación espiritual a mis hijos, porque yo reconocía que yo no estaba en nada en la parte espiritual, y que entonces esa parte yo se la dejé a Carmen, ¿verdad? Y entonces yo estaba tranquilo de que mis hijos estaban recibiendo una formación espiritual, pero yo no estaba presente en esa área. Sí. Y más bien yo los llevaba a la iglesia, ¿verdad? Y los llevaba, pero los dejaba, Rafita. Los llevaba a la iglesia, y después iba por ellos, ¿verdad? Y servicio de Uber era. Durante mucho tiempo. ¿Ah? Servicio de Uber. Durante muchos años. Exacto, era. Estuve ahí, ¿verdad? Y al principio yo decía, bueno, ya cuando ahí también es la sabiduría del pastor, ¿verdad? Donde ella se congregaba, que ellos veían que Carmen iba con los chicos solos a la iglesia, y entonces él se preocupó y se fue haciendo una amistad conmigo, y entonces ya me participaba en las reuniones de la iglesia, en los paseos, en las diferentes reuniones que hacía. Entonces ya él me invitaba, ¿verdad?, a la casa, y ahí se fue creando una amistad. Y nunca se me olvida que en una reunión, porque era una iglesia que se decía como nómada, ¿verdad?, porque no tenía un lugar en donde reunirse, y siempre estaba alquilando diferentes lugares, digamos, teatros o cines. Y en una reunión que vino un predicador de Estados Unidos ahí a la iglesia, hizo una prédica, y entonces ahí fue donde el Señor me tocó, y yo, ¿verdad?, de aceptar al Señor. Y lógicamente, mis hijos que estaban pequeños, ¿verdad?, se pusieron muy contentos, y de ahí en adelante, ¿verdad?, como todo, es un proceso, no es que es de la noche a la mañana cuando uno recibe al Señor, pero ya es un proceso en donde uno va y ya va dando pasos diferentes, ¿verdad? Y ya va pues involucrándose más en la parte espiritual, y entonces ahí cambió, ¿verdad?, en la relación de trabajo, en la relación de familia, en la relación inclusive con amistades, porque muchas se pierden, ¿verdad?, amistades.
ya no iba a uno a reuniones, ya no iba a esto. Entonces ya la gente que no lo apreciaba a uno realmente no se mantuvo. Muchos se Así fueron, pero ya por otros suele suceder eso, ¿verdad? interesados, ¿verdad? Entonces, pero de ahí en adelante, nuestra vida, nuestro matrimonio comenzó a dar cambios, ¿verdad? En todas las áreas, inclusive hasta en la financiera, porque cuando uno está alejado de Dios y es más gastón en reuniones, en fiestas, en cosas, ¿verdad? Y Claro. entonces, hasta el área financiera se afecta, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo hoy digo que nuestro matrimonio hoy ha llegado a los 54, a casi 54 años, es por la misericordia de Dios, porque sí, Él fue misericordioso. Aún en tiempos en que yo no conocía del Señor, vi las bendiciones que Dios nos daba a nuestro hogar, ¿verdad? Y algo muy importante, y es que Carmen nunca trató de cambiar, ¿verdad? Nunca quiso hacer las cosas y como para que yo cambiara, como ella les comentó, la oración, ¿verdad? Y después de tanto tiempo, pues se vieron los frutos y algo que yo le admiro a ella, pues es su perseverancia, ¿verdad? Como claro que sí. cristiana, ¿verdad? Y perseverante también en la oración. Y es un testimonio de que la oración tiene poder, ¿verdad? Sí, amén. Don Rafa, y dígame una cosa, ese cambio que usted empezó a hacer cuando se acercó al Señor y empezó a cambiar su vida, porque sin duda alguna, cuando uno reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, la vida cambia, ¿verdad? En muchas cosas, uno deja de hacer y empieza a hacer, ¿verdad? Cosas diferentes. Y mucha gente lo ve raro a uno. Yo recuerdo cuando yo cambié me decían, ¡hey, se hizo pandereta! ¿Verdad? Y yo creo que todos los que hemos vivido un cambio de estos nos vemos así, ¿verdad? Como nos ven como algo raro, incluso en la familia, y eso empieza a generar roces con la familia, situaciones con la familia, ¿verdad? ¿Y cómo los afectó a ustedes como matrimonio todo este cambio de estilo de vida? Porque sin duda tiene que haber generado algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo impactó ese cambio en ustedes? Porque también me llama la atención lo que dijo don Rafa, ¿verdad? Que doña Carmen no quiso cambiarlo. Sí, eso es importantísimo. Es que nos hablen un poquito como de eso, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo? Sí, así es. Bueno, el impacto más grande fue para la familia de Rafa, especialmente para la mamá, que ella venía de un trasfondo muy, ya ella falleció, pero muy católica, muy católica, ¿verdad? Y entonces ver que él un día los reunió y les contó que se había convertido, ¿verdad? Y pues me imagino que a ella se le dio mucho, ¿verdad? Pero bueno, han visto nuestro testimonio siempre. Siempre vieron nuestro testimonio y eso es lo más importante porque yo les quiero decir algo muy importante. Desde que nos casamos, a pesar de que éramos muy jóvenes, nosotros empezamos a formar nuestra propia historia. No permitimos influencias por ningún lado, ni por el lado de mis papás, ni por el lado de los papás de Rafa. Siempre los honramos y los respetamos mucho, siempre estuvimos en las reuniones familiares y todo, pero yo sí hay algo que les agradezco a toda la familia de Rafa que me respetó mucho en ese sentido. Yo creo que la presencia del Espíritu Santo en uno es lo que genera respeto de la familia. Así es que le damos gracias a Dios por eso, porque fuimos muy cerrados siempre. Y así mucha gente nos ha catalogado, que nosotros como familia somos muy cerrados. No, es que somos celosos de nuestra historia, ¿verdad? Y yo creo que todos tenemos que cuidar. Yo siempre le cuidé mucho las espaldas a Rafa y él me ha cuidado mucho las espaldas a mí también. Entonces eso ha sido muy importante en nuestra vida. Así es que gracias a Dios damos porque
porque los hijos todos llevan eso mismo. Yo los pongo a ver, si me pongo a ver cada matrimonio de mis hijos, es tan diferente uno, pero tienen algo en común, que tienen al Señor en el centro de su hogar. Pero cada uno son diferentes y nos respetamos mucho cómo ellos están formando su propia historia, ¿verdad? Qué hermoso eso. Adelante, don Rafa, iba a decir algo. Sí, lo que quería agregar era que siempre, cuando yo me convertí, lógicamente fue un impacto para mi familia, ¿verdad? Sin embargo, siempre los honramos, ¿verdad? Siempre honramos a nuestros padres y les expresamos claramente nuestra forma de pensar y de ver las cosas como familia, ¿verdad? Y ellos nunca nos hicieron a nosotros ningún escándalo, ningún bochinche, ningún desprecio, nada, ¿verdad? Una vez que ya ellos supieron cómo estaba nuestro matrimonio y lo que nosotros habíamos decidido, ellos nos respetaron, ¿verdad? Y de ahí en adelante, nuestro testimonio siempre fue el de dar un buen testimonio delante de nuestros padres, delante de nuestros hermanos, ¿verdad? Delante de nuestra familia, ¿verdad? Como cristianos. Y esos principios se los inculcamos también a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y ahora nuestros nietos van también formados en esa dirección, y también nuestros bisnietos, ¿verdad? Porque los nietos, ¿verdad? Los padres de los bisnietos sirven en la iglesia donde ellos están, ¿verdad? El grupo jóvenes y ministran la alabanza también, o sea que va por el mismo camino. Ya nuestra generación de bisnietos pues también va a ser bendecida, ¿verdad? Como dice la palabra, cada generación va a ser más bendecida, ¿verdad? Y ya nosotros vamos por la cuarta generación. Gloria a Dios. A la misericordia de Dios. Sí, amén, amén. Qué bueno, Rafita, porque algo de lo que conversábamos, ¿verdad? Para planear todo esto, y ahora lo decía doña Carmen, que esto es por la gracia de Dios, ¿verdad? Puramente la gracia de Dios, que es la que los ha sostenido. Y una de las cosas que no sé si fue doña Carmen la que dijo, que andar en yugo desigual provoca que el matrimonio luche en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y que así es difícil que esto pueda permanecer, ¿verdad? Inclusive hablaba Carmencita, creo que fue usted la que dijo, y esto no solo aplica en la fe, ¿verdad? Porque yo me imagino que en ese tiempo la fe, ¿verdad? Eran un tema importante, pero el no jalar parejo y jalar en las fuerzas de uno, eso implica afectación en todas las áreas. No sé si nos quieren comentar un poquito más de eso. Sí, claro que sí. El hecho de no tener la ayuda del esposo era más duro para mí, pero sí muy plantada en lo que creía. Yo siempre desde que empezamos como novios, lo primero que yo le dije a Rafa, yo quiero que usted sepa que yo soy cristiana. Y él siempre lo supo. Y yo todavía le preguntaba, ¿a usted no le importa eso? No me importa nada de eso. Y a su familia, no, tampoco le importa, ¿verdad? Después fue cuando nos dimos cuenta de que sí, ellos pues se dolieron, ¿verdad? Pero bueno, ya eso pasó, ellos me amaron mucho, toda la familia de Rafa me ha amado mucho siempre, porque como les digo, yo también los he amado a ellos, pero sí el hecho de estar uno solo se paga un precio. Por eso yo les decía al principio, se paga un precio alto, estar en yugo desigual, porque no es lo mismo cuando dos jalamos juntos a que solo uno jale junto, ¿verdad? Con los niños, especialmente con los niños,
porque yo era algo que yo quería que mis hijos crecieran en el temor a Dios, no en una religión, en el temor a Dios. Algo... Adelante, don Rafa. Sí, adelante. Gracias. Sí, y algo importante también es que al estar en yugo desigual, al no estar el padre presente en la parte espiritual, pues lógicamente que el matrimonio no anda bien, ¿verdad? Aunque estemos en armonía, ¿verdad? Aunque no haya roces, aunque no haya pleitos, aunque no haya, pero al no estar la cabeza funcionando en el orden de Dios, pues el matrimonio no va a andar bien, ¿verdad? Andará bien en algún momento, pero no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso es que el yugo desigual es, de veras que la palabra es muy sabia, ¿verdad? Que no nos debemos de andar estar en yugo desigual, porque no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Así es. Don Rafa, doña Carmen, definitivamente esto no solo aplica en el tema espiritual, sino en todas las áreas, ¿verdad? Debemos ir juntos, en armonía. Dice la palabra, andarán juntos dos si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? No se pusieron de acuerdo, sí. No van a poder hacerlo, ¿verdad? En algún momento va a reventar, ¿verdad? digamos. Pero gloria a Dios de que ustedes pudieron alinearse. Y como pudieron alinearse, yo sé que ustedes tienen mucho para enseñarnos, ¿verdad? Y que el tiempo avanza, ya, si ustedes se dan cuenta, ya nos quedan solo 20 minutos, es increíble cómo se va, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, o nosotros quisiéramos que ustedes nos den principios para poder establecer un matrimonio que pueda perdurar ya casi 54 años, ¿verdad? Porque como decíamos ahora, es toda una vida, ¿verdad? Muchos no habíamos nacido cuando ustedes se casaron. Y, sí, así ¿verdad? es. Todos ustedes pueden ser hijos nuestros. Sí, sí. Ya nosotros este año cumplimos 75 años. Wow. Así es que una de las cosas que nosotros hemos hecho para que este matrimonio perdure es porque tenemos en el centro de nuestro hogar al Señor. Nosotros sin el Señor no somos nada. Nosotros, si hay un problema económico, buscar la presencia de Dios. Si hay un problema de enfermedad, buscar la presencia de Dios. Todo. Si un hijo va de viaje, buscar la presencia de Dios y ministrarlos. Todo gira alrededor del Señor. Nosotros somos cristocéntricos. Nuestra familia es una familia cristocéntrica. Nosotros, yo siempre digo que nosotros no tenemos religión, tenemos relación, porque eso es lo que le hemos inculcado a nuestros hijos, una relación personal con el Señor. Y gracias al Señor que Dios ha sido fiel, porque como les decía yo, el lema nuestro es el Salmo 112 dice que la generación de los justos y la generación de los justos es bendecida, ¿verdad? Por el Señor. Y nosotros siempre sabemos que no somos justos, que Dios es el que nos ha justificado, pero siempre desde pequeñitos y desde que Rafa se convirtió, siempre los valores aquí han prevalecido, los valores cristianos, ¿verdad? Sí, amén. También como principios es importante definitivamente la fidelidad, ¿verdad? Eso es fundamental, la fidelidad en el matrimonio. Como comentamos, otro principio es que no estén en yugo desigual, ¿verdad? No sé si algunas personas que nos están escuchando, nos están viendo, el yugo desigual tarde o temprano le pasa la factura a uno, ¿verdad? Y es bueno entonces ponerse en el orden de Dios, ¿verdad? Amén. Estar en el orden de Dios. También algo que hemos aprendido en estos 53 años de matrimonio es
que no importa cualquier problema que haya presentado a un matrimonio, cualquier, o por la naturaleza, póngale la naturaleza que ustedes quieran, lo más serio que pueden ser para algunos de ustedes, no importa. Cualquier problema, si la pareja está dispuesta a mantener el de Dios, se puede restablecer un matrimonio. Amén. Y hoy, como les decía, por la misericordia de Dios, aquí estamos. Yo no me imagino si por alguna circunstancia en el pasado la decisión que uno hubiera tomado hubiera sido la de dejar el matrimonio, ¿verdad? Y no me imagino yo sin tener a los hijos en la unidad en que estamos hoy, sin tener a los nietos en la unidad en que estamos hoy, ver una nueva generación, ¿verdad? De los bisnietos, el tener a Carmen a mi lado en la relación que tenemos, ¿verdad? Como pareja, ¿verdad? No me imagino, ¿verdad? Entonces, muchas veces las parejas pasan por situaciones difíciles y lo primero que ven es la separación. Pero yo les digo, en nuestro matrimonio nunca el divorcio, la palabra divorcio estuvo en nuestro vocabulario, ¿verdad? Siempre y aún a pesar de la inmadurez que podíamos tener, porque como les digo, nos casamos a los 21 años y ahí pues, se fue desarrollando nuestro matrimonio de 11 años que fueron muy serios, ¿verdad? Al estar yo en yugo desigual, pero cualquier problema puede ser resuelto, ¿verdad? Y se los decimos. Y yo quiero decirles algo. Hoy estamos dando el testimonio. Yo creo que el testimonio es una de las principales herramientas en donde es linda esa herramienta porque uno no está contando paja, está contando una vivencia, ¿verdad? Y que si muchas veces el testimonio es decir lo que yo era y lo que soy yo ahora, ¿verdad? Y no, nadie le puede decir que no, porque es una vivencia de algo que uno está pasando, ¿verdad? Y ese es el poder del testimonio, que ustedes puedan ver de que sí se puede, ¿verdad? A pesar de lo que pase en un matrimonio, sí se puede y con la ayuda de Dios uno puede salir adelante. Y aún más, hoy en día todavía estamos en un proceso de conocer de la palabra, de buscar de Dios, porque eso no acaba, eso es un proceso, ¿verdad? Así Y es. siempre no nos cansamos de dar gracias a Dios cada día, ¿verdad? Por las bendiciones que Él nos da. Y también siempre hemos aprendido a apropiarnos. No solo es leer la palabra de Dios, sino a tener esa convicción de que la palabra es verdad, ¿verdad? Que no es una religión, ¿verdad? Es apropiarse. Cuando uno está trabajado, cuando uno está cargado, la misma palabra dice, venid a mí y yo te haré descansar. Y nosotros muchas veces hemos estado trabajados, hemos estado cargados, pero nos alimentamos con la palabra, nos apropiamos de la palabra y eso nos vuelve a dar las fuerzas. Entonces la palabra nos hace a nosotros que inclusive, les cuento un testimonio. Yo pasé una enfermedad muy seria que fue una depresión, ¿verdad? Y si algo a mí me ayudó a salir de la depresión fue cuando yo vi un versículo que estaba en Filipenses 4:6. Yo estaba afanado y estaba deprimido por una circunstancia que creía que era culpa mía, pero era algo relacionado con el trabajo. Pero en una depresión uno toma las cosas como que es para uno, ¿verdad? O que uno es el culpable. Y empieza a pensar cosas y cosas y se va desgastando uno químicamente, ¿verdad? Entonces viene la depresión. Pero cuando yo estaba en esa situación, yo leí ese pasaje en Filipenses 4:6, por nada estéis afanados, ¿verdad? Entonces yo decía, y ahí fue donde empecé a decir, pero ¿por qué estoy yo afanado ahora? ¿Y qué es lo que pasa? No fue que cambié de la noche a la mañana y que mi depresión se fue, no, estuve en control, pero yo ya tenía fortalecido con la palabra también, ¿verdad? Y eso me ayudó
ayuda a salir. O sea, la palabra lo saca a uno en cualquier momento. Si tiene una congoja, la palabra lo saca. Si tiene un problema financiero, la palabra lo alienta. Si tiene un problema de matrimonio, juntos como pareja, y cuando la pareja ora, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Sale adelante, ¿verdad? Porque el diablo se pone bravo cuando ve a la pareja orar, ¿verdad? Sí, amén. Amén, amén. Es algo que muchas veces nosotros no hacíamos a pesar de ser ya cristianos, pero desde un tiempo en que lo estamos haciendo juntos, pues hemos visto más fortaleza en nuestra relación matrimonial. Amén. La oración como Carmencita de don Rafa, hay una pregunta por ahí, pero antes de lanzarles la pregunta, quiero comentarles a todos sobre algo que ustedes nos dijeron y no quiero como dejarlo pasar. Ustedes bueno, ahora don Rafa dijo que un matrimonio se puede restaurar aún en los peores casos, ¿verdad? Eso nos dijo ahora don Rafa. Y don Rafa también nos dijo, un matrimonio si está decidido a perdonar y a mantenerse, puede superar cualquier situación. Con la ayuda de Dios se puede, pero ustedes decían, el ingrediente principal también es el perdón. Entonces quisiera como que comentaran un poquito, el perdón, sí, que comentaran un poquito de eso. Y después hay una pregunta que dice, en algún momento algún hijo no quiso tomar el camino de ustedes, supongo. ¿Cómo lo manejaron, el camino de Dios? ¿Cómo lo manejaron ustedes? Si un hijo de ustedes quiso desviar. No, por aquí no voy por allá. También recuerdo que nos comentaron, ¿cuándo fue? Cuando la hija se casó. La primera hija se casó también. Entonces, como para amarrar todo eso. Bueno. Sí, tal vez no es que un hijo se quiso desviar, no, sino porque nuestros hijos siempre han estado en los caminos del Señor y nunca ha habido ninguna desaveniencia en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, cuando en la etapa, cuando ya el primer hijo se va a casar, ¿verdad? Y es una experiencia nueva para él, ¿verdad? Y entonces, primero que siempre nosotros hemos estado orando por los esposos o por las esposas de nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces, cuando ya se da el matrimonio, pues vemos que es una oración contestada, ¿verdad? Porque ya Dios le dio la pareja a nuestra hija, o la pareja a nuestro hijo, ¿verdad? Pero siempre hemos estado orando por las parejas de nuestros hijos. Y lógicamente que el sentimiento de que digamos en el caso nuestro, que la hija mayor fue la que se nos casó primero, entonces lógicamente que experimentamos un tiempo de algo de soledad, porque se nos iba la hija de la casa, pero estábamos todos felices y contentos, ¿verdad? Porque ella iba a formar su propio hogar, ¿verdad? Y para nosotros, pues eso ha sido una bendición también, ver que nuestros hijos están creando sus propios hogares también en los principios del Señor. Sí, gracias a Dios que ninguno se nos ha desviado. Todos han estado ahí, porque desde que se convirtieron al Señor jovencitos, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo, ellos han sido muy comprometidos con el Señor. Tal vez pueda ser que se enfríen un poquillo, pero ellos saben que tienen que, no es que dejen la congregación ni nada, pero ellos regresan, ¿verdad? Siempre regresan al Señor. Y porque esa es nuestra oración. Nuestra oración es que ellos sean unos apasionados por el Señor. Esa es la oración diaria de Rafa y mío, que nuestros hijos sean unos apasionados por el Señor. Así es que sí, ahí los vemos y también a los nietos. Y gracias a Dios que sí. Y yo le digo a todos los matrimonios que nos puedan estar escuchando que
que el perdón tiene que ser, vea, la oración, el perdón y la humildad, porque hay que ser humilde. El orgullo en el matrimonio es lo peor, ¿verdad? Entonces hay que ser humildes, hay que saber perder. Y muchas veces perder es ganar. Así es. ¿Verdad? Entonces eso es muy importante. Nosotros como familia, es muy interesante. Es que los hijos son como muy unidos en el sentido con nosotros, pero son muy independientes también. Y ellos siempre están, vienen aquí y todos queremos estar juntos. Es algo muy interesante. Y entre ellos son muy amigos. Los 4 son muy amigos. Son, entre ellos se llevan muy bien. Y vemos esta otra generación de nietos que ustedes los ven y es que cuando se ven es lo mismo. Uno los ve felices, hablando, no dejan de hablar, se relacionan de lo más bien. Y uno lo ve eso y uno se sorprende de veras de ver lo que Dios hace, porque son muy amigos todos. Entonces, por ejemplo, si tienen muchos días de no verse unos con otros, dicen, mami, ¿por qué no necesito y invite a los chicos para vernos todos? Entonces eso hacemos, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? De verdad que, bueno, yo creo que ustedes nos están enseñando mucho para los que vamos ahí de camino, ¿verdad? Para llegar a esos 53 y más, ¿verdad? Doña Carmen, don Rafa, cuando se quedaron solos, usted ayer usó una frase de los alacranes que me gustó, a mí particularmente me ministró de verdad, y yo quisiera que usted se las diga a todos, ¿verdad? Porque, sí. ¿qué pasó Yo cuando digo, se quedaron solitos? Cuando estamos el niño solos, ya estaba tenemos metido. ya bastantes años de estar solos, ya nosotros tenemos muchos años de estar solos. Bueno, les quiero decir que le damos gracias a Dios que siempre cultivamos una amistad entre nosotros dos. Siempre teníamos espacios para nosotros dos, aun cuando los chicos estaban jóvenes y pequeños. Siempre cogíamos un día para salir y cambiar, ¿verdad? Y poder conversar. Entonces todo eso nos llevó a que cuando el nido quedó vacío, no quedamos, como le decía yo ayer a Paola, le decía yo que muchas parejas quedan que parecen alacranes. Ya cuando los hijos se van, solamente se meten la ponzoña el uno al otro. Pero gracias a Dios que Rafa no. Ha sido los mejores años de nuestra vida, porque volvimos al principio, ¿verdad? Volvimos al principio y estar juntos es, bueno, nosotros jalamos juntos para todo lado. Antes yo salía hasta trabajar con Rafa, porque él me decía, vení, vamos. Rafa es agente de seguros, entonces tenía que ir a hacer alguna vuelta y todo, y él me decía, vámonos. Y ya yo iba con él. Entonces han sido años en que andamos todo el tiempo juntos. Entonces, eso es bueno, porque ya cuando los hijos se van, hay padres que no tienen nada de qué hablar, ¿verdad? Porque todo se centró en los hijos. Y nosotros tenemos que entender algo, que nuestros hijos un día se van a ir y que la pareja es lo más importante en nuestra vida. Sí, Nosotros nos quedamos solos, ¿verdad? Y eso es lo importante entender. Los hijos vuelan. Los hijos un día tienen que volar y tenemos que dejarlos volar y vivir sus vidas también, ¿verdad? Y dejarlos que ellos vivan sus vidas, ¿verdad? Y no retener a los hijos. Tengan cuidado con eso, porque nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con la pareja que escogió el hijo o lo que sea, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Yo les quiero contar algo. Nosotros cada vez que uno de nuestros hijos se casaba, siempre cuando hablábamos con el yerno o con la nueva, siempre les dijimos, bienvenidos a esta familia, por ustedes hemos orado muchos años, porque desde que ellos estaban jovencitos ya nosotros orábamos por la pareja de ellos, ¿verdad? Y bueno,
Eso es lo más importante, y siempre ha existido el respeto, porque nosotros, si ellos no nos piden un consejo, si no nos piden una ayuda, nosotros nos mantenemos totalmente al margen. Y más bien, la manera en que yo aconsejo, cuando hemos tenido que aconsejar matrimonios, así aconsejo a nuestros hijos si ellos me piden un consejo. Es lo mismitico, porque es con la palabra de Dios. Sí, amén, Lo Amén. importante también es que si bien el nido es el nido vacío, precisamente nosotros nos gozamos y le damos gracias al Señor, porque a pesar de que ellos todos se fueron, el nido, si bien está vacío, pero de vez en cuando se vuelve a llenar, ¿verdad? Ya con los nietos y con los bisnietos. Y entonces con cierta frecuencia la casa pasa llena, porque a ellos les gusta estar con nosotros y siempre nos están visitando. Qué bueno. Qué bonito. Entonces se llena más de la cuenta. Sí. Qué lindo, ¿verdad? Doña Carmen y don Rafa, se nos fue el tiempo, y ya que se nos fue el tiempo, quisiéramos como que ustedes así en 2 minutos puedan darle un consejo a todos los matrimonios que estamos acá. De qué hacer para poder mantener un matrimonio, una generación bendita, ¿verdad? Como el lema de ustedes. Y que nos comenten esas prácticas hermosas que ustedes hacen con sus hijos, con sus nietos, que estuvimos comentando y que yo sé que a todos los matrimonios nos va a servir. Nos va a servir. Bueno, yo les quiero decir algo. Rafa va a cerrar. Una de las cosas que nosotros hacemos es, primero que todo es, hace muchos años el Señor nos reveló de la importancia de la bendición patriarcal. La bendición patriarcal. Y una de las cosas que nosotros practicamos es eso. Entonces nos reunimos el día de la bendición. Hay un día que nosotros proclamamos día de bendición. ¿Cuándo es el día que todos podemos estar reunidos? Porque hay veces uno no puede, el otro puede. Entonces ese día nosotros lo declaramos el día de la bendición patriarcal. ¿Qué hacemos? Bueno, preparamos entre todas, porque todas, bueno, usted traiga esto, yo hago esto, todas, y hacemos una cenita, pero antes de la cena, nosotros nos reunimos y gracias a Dios un ratito, ¿verdad? Porque tenemos buenos músicos en la familia también, queríamos decirles, y Rafa les da la bendición sacerdotal. Siempre él los bendice a cada uno de los hijos, y ellos luego van y bendicen a sus hijos. Y ahora ya son los nietos que están bendiciendo a sus chiquitos también. Entonces esto se ha hecho en nosotros como una tradición, pero lo que no perdemos es el espíritu, porque se puede volver una costumbre nada más. Pero para nosotros es un día muy especial, muy esperado, y todos lo esperamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir así rapidito, Dios nos diseñó como un rol a cada uno de los cónyuges. El esposo es la cabeza y la esposa es la compañera, la ayuda idónea para el esposo. Cuando el esposo asume su rol como sacerdote de su casa y hace de su casa una iglesia, porque la verdadera iglesia usted la puede establecer en su propio hogar. Entonces, se ministra, Rafa nos ministra a nosotros, ¿verdad? Y ahora nuestros hijos están ministrando a sus hijos también y a sus esposas. Yo les aconsejo a todas las parejas, cójanse de las manos con sus hijos, oren, enséñenlos que desde pequeñitos, que ahí el centro de ese hogar es el Señor Jesucristo. Y que ellos desde pequeñitos se críen sabiendo que papá y mamá le dan la honra y la gloria al Señor. Y ellos van a empezar a sentir el Espíritu Santo desde pequeñitos. Ellos van a sentir cuando se da ese ambiente espiritual, lo van a sentir. Y ustedes van a ver los resultados tan hermosos que el Señor da cuando nosotros le damos a Él el lugar que le corresponde.
Sí, amén. 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 Sí, bueno, para cerrar y atendiendo la pregunta, en estos 53 años, si algo que podemos nosotros aconsejar es que, primero, que no debemos dejar al Señor. El Señor es lo más importante en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Es importante también agradecer un día a la vez, ¿verdad? Al Señor por lo que Él hace en nuestro trabajo, en nuestra familia. O sea, agradecer al Señor siempre, ¿verdad? Cada día. Algo muy importante que a nosotros nos funcionó es darse tiempo como pareja, sacar tiempo para conversar. La rutina en las casas provoca que las personas no se comuniquen bien. Entonces hay que sacar un tiempo. Y algo también que eso sí, lo he leído, ¿verdad? Y también lo he vivido, que si hay algo que da seguridad a los hijos, es ver que papá y mamá se aman, ¿verdad? Y eso les da seguridad cuando los niños son pequeños, ¿verdad? Que ven a papá y a mamá en armonía, ¿verdad? Que se quieren, que se aman, ¿verdad? Eso les da mucha seguridad a los niños. Y eso es algo que el que tiene niños que lo practique y el que tiene adultos también, ¿verdad? Apapachar a los grandes también. Y algo también es que todos estamos en un camino y los hijos en algún momento se van a ir. Entonces debemos cultivar una linda relación como pareja para que cuando el nido esté vacío, nosotros sigamos disfrutando del matrimonio, ¿verdad? En paz, en armonía, ¿verdad? Y reconociendo que cada día es algo, una bendición que Dios nos está dando, ¿verdad? Sí, amén. Y esto, la práctica que decía Carmen, sí es muy importante, ¿verdad? A los varones, nosotros tenemos un rol de sacerdotes en nuestra familia, ¿verdad? Y tenemos que ejercer y vamos a ver que nuestras familias van a ser familias muy fortalecidas, ¿verdad? Don Rafa, Entonces, si hay algo, sí. Rafa, hay una pregunta que nos hacen y va relacionado con esto último que usted acaba de decir de nuestro rol como sacerdotes, porque uno siempre asocia sacerdote con un padre de la Iglesia Católica, pero nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Somos los llamados a dirigir nuestra casa con la responsabilidad de llevar a nuestra esposa e hijos a buen puerto, que se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos preguntan, ¿cómo se hace una bendición patriarcal? Entonces aquí yo quiero pedirle, don Rafa, que usted nos conteste esta pregunta que es importantísima, me parece, y que después cierre con una oración patriarcal, porque hoy usted aquí es el patriarca de todos nosotros, ¿verdad? Que nos está enseñando a todos y bueno, yo creo que aquí cada uno de nosotros hoy tenemos mucho que aprender de ustedes y damos gloria a Dios por su vida. Pero entonces, si nos Sí, ayuda contestando la Y pregunta haciéndola y haciéndola. para nosotros. nosotros como, sí, tal vez se entiende mal el hecho de sacerdote, ¿verdad? Pero nosotros como cabeza somos los llamados a ministrar a nuestros hijos en las diferentes áreas, ¿verdad? A orar por ellos, a orar por los trabajos de nuestros hijos, a orar por las familias, a, a, a orar por los nietos, por los bisnietos, inclusive nosotros cuando oramos también por nuestros hijos, oramos por las empresas donde ellos están, ¿verdad? Porque eso es un medio que el Señor usa de bendición para que las familias tengan el sustento, ¿verdad? Y entonces el hecho de que sea uno el sacerdote, ¿verdad? Es el que le lleva y lo instruye, les enseña también en la palabra de Dios. También con el testimonio enseña uno a los hijos, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que verse esto algo como algo muy religioso, ¿verdad? Como algo
como algo muy etéreo, ¿verdad? Sino que es la vida diaria, es la relación diaria del papá con los hijos, es bendecir a la esposa, desearle bien a la esposa, ¿verdad? Desearle bien a los hijos, desearles a los nietos que les vaya bien en la universidad, que les vaya bien en el colegio. Es hablarles bien es bendecir, es bien decir, a hablar bien, ¿verdad? Y eso es lo que uno hace, ¿verdad? Y también, si nosotros vemos en la bendición, en la palabra de Dios, la bendición sacerdotal, se la voy a leer, dice Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos. Eso está en Números. Números 6 y el 6:22. Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pues con base en este pasaje, entonces uno hace la lectura de la palabra y se la comunica, se la da a los hijos. Y además, una vez que se ha leído, entonces uno los bendice, ¿verdad? Como hijos en las diferentes áreas y lo que el Espíritu Santo ponga en ese momento en que uno va a bendecir a los hijos, ¿verdad? O sea, no es una receta, es algo que en el momento delante de Dios es una obediencia, es una bendición que uno les da a los hijos, ¿verdad? Sabe que la bendición, cuando uno bendice a los hijos, la bendición se cumple, ¿verdad? Es como bueno, yo que estoy en esa área, es como un seguro, ¿verdad? Es una protección que le va a dar, ¿verdad? Y entonces la bendición es esa para los hijos. Cuando el padre bendice a sus hijos, a su esposa, yo creo que eso está en Rafa 1, ¿verdad? Pero es hecho, ¿verdad? El Señor va a decir hecho, y es en fe, ¿verdad? Se bendice en fe, ¿verdad? Si no hay trabajo, pida trabajo, fe. Si hay una relación diferente con los hijos, ministrelos, pero esa es la bendición, esa es la relación, ¿verdad? Digamos, tal vez el nombre en sí es la bendición sacerdotal, pero es hablarle a los hijos, es orar por los hijos, es desearle lo mejor a los hijos, es profetizar a los hijos, ¿verdad? Y tarde o temprano Dios lo va a responder, ¿verdad? Así que en esta noche sí, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que el Señor renueve sus fuerzas, que el Señor les ministre, que todo lo que ustedes emprendan, el Señor respalde, que cuando ustedes estén ministrando a sus hijos, el Espíritu Santo los va a guiar, ¿verdad? Que oren esta noche para que el Espíritu Santo los ministre a cada uno en el área que necesita ser ministrado. Amén. Que solo el Espíritu Santo conoce cuál es la circunstancia, cuál es la situación por la que cada uno de ustedes están pasando, y que en esta noche la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que lo que ustedes hagan en el Señor los va a respaldar, que no tienen por qué tener temor, sino que tener la convicción de que ustedes están en el Señor y el Señor cumple sus palabras y Él no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Que es más grande el que esté en nosotros que el que está en el mundo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y algo muy importante es que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Y esa es el deseo de que esta noche, ¿verdad? El Espíritu Santo los ministre, y para nosotros pues ha sido un gusto poder compartir en una horita 53 años. Ay, es difícil, don Rafa, doña Carmen, muy difícil, 53 años, ¿verdad? En tan poquito tiempo.
pero hemos sido muy bendecidos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia. si han sido bendecidos, hagan sus reacciones, pero yo creo que nosotros fuimos demasiado bendecidos y aprendimos demasiado. Sí, de verdad que nos han bendecido enormemente y yo sé que todos igual podemos opinar lo mismo, de verdad. Y yo creo que por ahí anda un hijo. Por ahí vimos ahora a Federico. A Federico. Sí, no sé si todavía lo estará. lamentamos, pero lo vamos a sacar de la Ahí lotería. está, Fede. Fede, ahí está, sí. Hola, Sí, hijo. aquí estaba. Hoy, Te bendigo, hoy hijo. al mediodía bueno, yo fui a la casa y me contaron que iban a tener esta actividad. Y también Juanca y Leti me pasaron un mensaje que ya había empezado, entonces ahí me conecté. Y ya me sabía yo esa, ya me la sabía. Cuéntenos desde su perspectiva de hijo, Federico, lo que significa tener papás como los que Dios le ha dado a usted, ha tenido esa bendición, ¿verdad? De un Sí. consejo suyo como hijo. Bueno, yo siempre he dicho en los encuentros, en donde me ha tocado también participar, que el testimonio mío es un testimonio muy aburrido, gracias a Dios, porque yo no puedo decir que tuve una vida de pecado y ¿verdad? Que tal vez hace que un testimonio sea muy emocionante, pero gracias a Dios porque todo lo que ellos compartieron es así, ¿verdad? Ha sido una respuesta a las oraciones de mami, ¿verdad? Y después que papi también fue sabio en aceptar, ¿verdad? Porque muchas veces por religión o por ego o por otras cosas, la gente no quiere ceder y papi sí, desde el momento que ya dejó de no solo llevarnos y traernos, sino que también se quedaba en la iglesia, la vida empezó a cambiar para todos, ¿verdad? Y gracias a Dios que como ustedes pueden ver ahí en la foto de la actividad, ya falta otra bebé que nació después de esa foto y gracias a Dios ha sido así, ¿verdad? Y yo creo que todos los hijos también hemos percibido eso, ¿verdad? Que lo mejor es seguir ese camino, ¿verdad? No tratar de desviarnos porque hemos visto que los resultados que se han logrado son los mejores, ¿verdad? Es donde hay paz, donde hay bendición. Como dice papi, lo más importante es eso, ¿verdad? El buen nombre, ¿verdad? Y creo que ha sido para nosotros una bendición, ¿verdad? Y cómo ha crecido esa bendición a otras generaciones y nuestras siguientes generaciones que van a ser igual, ¿verdad? Porque cuando hay bendición nadie va a querer salirse y nadie va a querer cambiar. No sé si ahí la bebé. Sí, esa es la última viñeta. Vean la belleza. Es una belleza. ¿Cómo se llama? se llama Eleonor. Eleonor. Qué bella, ¿verdad? Y de verdad que bueno, gracias Federico por compartir y por dar fe del por dar testimonio fe de del sus papás. testimonio de sus papás. Muy importante. Y qué Javier, lindo tener si esos me- maestros, ¿verdad? Javier, si me permite Perdón, un momentito, algo que mencionó Federico, y es algo que nosotros siempre hemos acostumbrado, cuando ellos se han graduado en la universidad o terminan al curso, en el trabajo, sobre todo en la universidad, ¿verdad? Yo siempre les he dado un versículo, ¿verdad? Que dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, eso es un versículo, y la buena fama más que la plata y el oro, ¿verdad? Entonces, el buen nombre, el buen testimonio, son valores que ellos aprecian y que nosotros se los hemos transmitido siempre, ¿verdad? Porque ellos cuando se graduaron no sabemos qué van a encontrar en el camino, ¿verdad? Qué tentaciones les van a ofrecer, qué cosas les van a ofrecer indebidas, pero siempre honrar a la familia. Por eso ese versículo, de más
más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Lo que es el 22. Proverbios 22. 22. Tremenda palabra esa, don Rafa. Y de verdad Lo que... traigo por la participación de mi hijo. Sí, muchas gracias por unirse, Federico. Gracias, de verdad que... sí, y a la otra hija, la otra hija también. Ah, está aquí en Evo. Diana. No, tu esposa. Es que don Rafa dijo sí. que tenía otro hijo. Sí. Sí. No, y eso que dijo mi suegra es muy impactante. Cuando yo llegué a la casa, ya casados, ¿verdad? O no sé si en el planeamiento, porque ella me escribió las invitaciones, ¿verdad? Tita tiene una letra como ninguna, ¿verdad? Y ella ahí en la cocina me dijo algo que me quebrantó, me hizo llorar, y cuando lo cuento lloro, que ella me dijo: amor, yo quiero que usted sepa que yo he orado por usted toda mi vida, desde que Federico estaba en mi vientre. Entonces, usted es la hija, una respuesta a mi oración, porque uno a veces como nuera, uno a veces cuando llega a una familia tan maravillosa, uno a veces se siente como que no es... Al principio uno decía, como no soy digna de tanta bendición, que es esta belleza de familia, que es que, ¿verdad? Bueno, ahí donde usted los ve, uno los quiere abrazar, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo llegué yo? ¿Qué hice para merecer esta familia, verdad? Y este esposo y todo. Más que yo no era cristiana antes, y yo me convertí cuando conocí a Federico. Esa ya es toda una historia, los que nos conocen saben ese testimonio. Pero Tita me regaló mi primera Biblia, y ella me dijo eso, porque yo decía, ay no, yo decía dentro de mí, seguro ella, no sé, había orado por una mujer diferente, pero cuando ella me dijo eso, me dice, usted, amor, es la respuesta a mis oraciones, y le doy la bienvenida. Lo que ella dijo ahora es cierto, y yo sé que lo ha hecho con todas las nueras y los yernos. Entonces eso impacta de una manera, porque yo se lo aconsejo a todos. Yo estoy orando por el esposo de Glory, por la esposa de Fede, por un ejemplo de Tita y de Tito, que sé que oraron por mí, porque yo me siento hija, ¿verdad? Y yo sé que eso impacta, y eso me hizo a mí inmediatamente sentir ese vínculo de que ya soy parte de ellos. Entonces yo los amo y les agradezco el testimonio que nos dan, y que ese amor y ese servicio, ellos son increíbles y son un orgullo para todos nosotros. Los amamos. Ay, no, hasta nosotros lloramos, digamos, ¿verdad? Aquí está uno como jalando Estamos mocos y de moqueando todo, ya. ¿verdad? Y gloria a Dios por la vida de Carmencita. Gracias, Federico y su esposa por la vida de don Rafa también. por compartir eso tan hermoso. Nos pasamos del tiempo, pero yo creo que era justo y necesario, ¿verdad? Está muy buena la enseñanza, y desde lo más profundo de nuestro corazón, don Rafa y doña Carmen, los amamos. Sí. Y gracias. Igual. Les damos muchas gracias. Igual les damos muchas gracias por ser ejemplo, por enseñarnos, por ministrarnos, porque hoy yo creo que han ministrado el corazón de todos. Son un testimonio vivo, y damos gloria a Dios por eso. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y creemos que vamos a verlos muchos años más todavía, ¿verdad? Disfrutando y siendo maestros para muchos. Amén. Amén. Voy a leerles, ya para ir cerrando, voy a leerles unos mensajes, porque ya vamos a cerrar en Facebook, que han puesto ahí. Bueno, Saida Yesenia dice que hace unos años, en una intercesión para un encuentro, Carmencita marcó mi vida. Estábamos adorando con una canción que decía, cuando en las noches me inunda el temor, y ella me dijo, declare eso, y yo estaba pasando por temores nocturnos. Después de eso, oramos y nunca más. Gloria a Dios por usarla. Alexandra Ramírez, saluda a doña Carmen, las amamos, los felicito, un matrimonio hermoso. Esteban Mayorga dice, Marco, amigo, un abrazo, ora por mi matrimonio. Esteban, vamos a orar todos por tu matrimonio. Vamos a orar por tu matrimonio. Cinia Rojas, un matrimonio de gran bendición. Saludos a don Rafa y a doña Carmen. Bueno, ha sido mensajes de amor y bendición para ustedes, y de agradecimiento. Y nosotros también, ¿verdad?
Sí, nosotros, vea, yo siento el corazón inundado, porque ustedes con su testimonio y con lo que nos han dado, llenan el corazón De Dios, de- del amor de Dios. del amor de Dios, ¿verdad? Y damos gracias por eso, de verdad. Sigan dejándose usar, sigan siendo maestros para muchos, porque Dios los va a seguir usando, de verdad, yo lo creo. Y le damos gloria Gracias. por eso. Gracias. Gracias. Hacer Y la bueno, transmisión. vamos Bendiciones, cerrando un la abrazo. Bendiciones a de- todos. Luego. despedimos a todos los que están en Facebook, ¿verdad? Muchas gracias por unirse y bueno, Nos vemos la próxima. de verdad que ha sido una bendición increíble y de verdad que gracias. Yo no